En primer lugar, la ley, ¿no? La ley es 29783, que es denominada aquí en Perú la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Luego, esta fue modificada mediante la ley número 30-222, que bueno, es la ley que modifica la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y le da nuevas prerrogativas o en el reglamento referente a lo que es el caso del COVID, ¿no? Que fue hace el 2019. El Decreto Supremo número 005-2012-TR es el reglamento de la ley 29783, de la misma Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto Supremo 005-2012-TR. ¿Okay? Esos son los reglamentos para el caso del Perú, ¿no? El SST del Perú, ¿no? En este reglamento tipifica los registros, tipifica la forma de hacer los trabajos en áreas confinadas, en espacios confinados, no sé si en otros países también tengas esa terminología. Okay, el Decreto Supremo número 006-2014-TR modifican el reglamento de la Ley 29783 o la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por el Decreto Supremo 005-2012. Luego tenemos el Decreto Supremo 012-2014 que aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo, sobre incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales y modifica el artículo 110 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es decir, este decreto supremo aprueba el registro único de información, ¿ok? Sobre lo que es específicamente incidentes peligrosos, que lo vamos a ver más adelante, y le da un énfasis a lo que es enfermedades ocupacionales, ¿no? Y esto modifica mediante el artículo 100 de reglamento, ¿ok? Luego tenemos el decreto supremo 016-2016-TR, mediante el cual modifica, a mediante el cual se logra ver, ¿no? Las diapositivas, ¿no? Ya, ok, sí, ya. Entonces, proseguimos. El Decreto Supremo 016-2016-TR modifican el reglamento de la Ley 29183, en Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobada por el Decreto Supremo 005-2012. Y por último, en el caso de lo que es minería, que obviamente tiene un énfasis aparte, por el tema de reglamento de seguridad y salud en el trabajo, es el 024-2016 de lo que es lo que es el ente competente, el sector minero, ¿no? Que es el reglamento de seguridad y salud ocupacional en materia de minería. ¿Okay? Acá tenemos lo que es la base y la normativa piedra angular en el cual subyace la ley 29183, ¿no? Lo que es el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Lo que es principales cuatro factores, ¿no? Identifica, evalúa, previene y comunica. Ok, ahora vamos a analizar los principios básicos que se sustenta esta ley, perdón. Principios de la ley 29783. Como vemos en el gráfico, ¿no? Tenemos acá los 9 principios fundamentales que se basa la ley. ¿Ok? Sí, disculpe, ¿han levantado la mano? ¿No se ve el gráfico, dice? No se ve el gráfico. A ver, un ratito, por favor. Hola con todos. Ahora se ve el gráfico, por favor. Sí, sí, disculpe, está cargando, creo que no cargaba bien las imágenes. Bueno, Sí, ya se veía. ya, ok, perfecto. Tenemos lo que es principios de la ley 29783. Ok, como muchas clases anteriores, hemos tenido alumnos que han hecho lo que es la metodología y todos los cursos de implementación de la ley de seguridad en salud de trabajo en diferentes empresas, ¿no? Sean ellos que sean unos MIPES, que tengan sus empresas, ¿no? Su micro, pequeña empresa, no sé cómo se diría en otros países, digamos, pero es debido a la cantidad de colaboradores que hay en una empresa en sí, ¿no? En una institución. En este caso, lo que es, tenía una falencia, ¿no? Muchos me preguntaban, oye, ¿cómo proceder ante una inspección? Cómo procede la SUNAFIL, que es el ente competente que fiscaliza lo que es en materia de SST aquí en el Perú?
¿no? En el caso de los incidentes, accidentes, lo que es EPP, manejo de equipos, lo que es permiso de trabajo de alto riesgo, etcétera. Entonces aquí muchas veces no nos fijamos en los principios de la ley de la 29783 y pasamos por alto esta base que es la piedra angular de casi todos los demás artículos que hay en la ley. ¿Okay? Y aquí tenemos como principal, uno de los principales principios, el principio de prevención. ¿Ok? El principio de prevención en el cual el jefe garantiza, hay una mano levantada, Zaida Mirela, ¿sí? ¿Quieres decir algo, por favor? Veo tu mano que está levantada ahí. Sí. No, profesor, disculpe. Ah, ya, sí. José Estela, hay una mano levantada. Ya. Sí, ya bueno, vamos a proseguir. Bueno, tenemos como principios de ley, tiene 183 principios de prevención, ¿ok? Donde el jefe, claro, mejora al final las preguntas, ok. Principio de prevención, el jefe debe garantizar en el lugar de trabajo que se establezcan los medios y las condiciones necesarias para proteger la vida, salud y bienestar de todos los trabajadores o colaboradores, además de lo que no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, ¿ok? Se debe considerar factores sociales, laborales y biológicos diferenciados según el sexo y sin incorporar una dimensión de género en la evaluación y prevención de riesgos en la salud y en el trabajo. Okay. Hay un principio de prevención, obviamente. Hay un principio de responsabilidad donde el jefe debe asumir las implicaciones económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones. Acá hay mucho énfasis en lo que pasó como ejemplo los casos del Perú, ¿no? Bueno, si en años anteriores, digamos, acá 3 años, 2 años, lo que sucedió, lo que es el incendio en Gamarra, tenemos muchos casos de ejemplo lo que sucedió en el McDonald's, ¿no? Donde murieron 2 adolescentes. Y vemos cómo han habido modificatorias en base a lo que es a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Ley 29783, en el caso de lo que es las responsabilidades. ¿Okay? Este principio fundamental que subyace dentro de la ley 29783, ¿no? Que ya prácticamente el liderazgo lo ejerce obviamente la parte gerencial, la parte que administra la institución, y en el cual se da unas nuevas atribuciones y unos nuevos compromisos a los jefes, ¿no? Donde el jefe debe asumir las implicaciones tanto económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencias de un accidente o enfermedad del colaborador. Se escucha un poco bajo el audio. A ver, vamos a subir el audio un poco. ¿Ahora me escuchan bien, por favor? Sí, ¿no? Ya, a ver. Entonces, bueno, en esto está apuntado de rojo para lograr un mayor énfasis, ¿no? Y tenemos, bueno, los 9 principios, ¿ok? Tenemos el principio de prevención, principio de responsabilidad, el principio de cooperación, ¿no? El principio de la información y capacitación, gestión integral, la gestión integral de salud, la consulta y participación, lo que es la primacía de la realidad, en vez de ver hechos separados, vemos lo que es la realidad en sí, y vemos el principio de protección. ¿Ok? Estos 9 principios están prácticamente, subyace lo que es la ley 29783, y de ahí se desgloba o se va a desclasificar varios artículos relacionados a ello, en el cual si nosotros tenemos los principios bien claros, podemos nosotros desarrollar todo lo que es la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿ok? Entonces podemos establecer ahí varios principios que me gustaría que los tengan en mente y que lo puedan estudiar y analizar en los conceptos que subyacen a ellos, ¿ok? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que es el principio de cooperación, ¿no? Donde el Estado, los jefes y los trabajadores, además de las organizaciones, deben establecer mecanismos que garanticen una permanente colaboración y coordinación en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Acá vemos que el principio de cooperación a veces cuando nosotros queremos implementar la ley de seguridad y salud en el trabajo,
no cooperan. O bien hay discusiones, desuniones entre los mismos trabajadores o los jefes con los trabajadores. O quizás el Estado no te brinda las facilidades en la normativa y hace mucha burocracia para lo que es establecer protocolos de acción eficaces en las empresas, ¿no? Es un principio de cooperación, debemos lo que es esta imagen, donde todos debemos estar unidos, ¿no? Donde lo que es imprescindible es marcar un liderazgo donde ustedes sean el ejemplo, sean que sean implementadores, sean que sean del equipo SOMA, del equipo de supervisión, seguridad, seguridad y salud en el trabajo, y también, o la binorma, ¿no? En este caso con el medio ambiente, ¿no? Ser un jefe SOMA, supervisor SOMA, ¿no? En este caso, el principio de cooperación me dice que el Estado, jefes y trabajadores, además de las organizaciones, deben establecer mecanismos para garantizar una colaboración y coordinación en materia de un SST. Vemos aquí el papel de liderazgo por parte de la parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo vamos a ver más adelante cómo se hace un comité, el liderazgo que debe cumplir lo que es el supervisor, si en este caso hay una cantidad menos de 20 trabajadores, y cómo se procede a coordinar y a colaborar entre el equipo. ¿Okay? Luego se encuentra el principio de información y capacitación. Las empresas sindicales y los trabajadores reciben al jefe con una adecuada información y capacitación preventiva en la tarea de desarrollar con énfasis en lo que sea potencialmente peligroso para la vida y la salud de los trabajadores y la familia. ¿Okay? Acá vemos las empresas sindicales, obviamente, que tienen un gran poder en cada empresa. Es por ello que el jefe principal o la gerencia deben llegar a acuerdos en materia de seguridad y salud en el trabajo, sea en capacitaciones, sean en lo que es capacitaciones preventivas, a la hora de desarrollar las tareas, ¿no? Habituales o tareas, digamos, de acuerdo al análisis de las competencias, ¿ok? Y lo que sean, obviamente, potencialmente peligrosas para la vida y la salud. Ese es el principio de información y capacitación, el que tiene que estar enfrascado un SST como principio básico. ¿Okay? Tanto en lo que es en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, hay muchos juicios, hay muchos jefes, digamos, que entran a juicios en las empresas, ¿no? Muchos en la parte gerencial por no tener muy adecuado o no saber en conciencia lo que es la base de este principio, el principio de información y capacitación, la responsabilidad de los jefes, la responsabilidad de las empresas sindicales, la responsabilidad de un comité de seguridad en el salud del trabajo. A veces, como muchos dicen, ¿no? A veces sabemos mucha información, pero no sabemos a conciencia el empoderamiento de nosotros como principales en temas de liderazgo y responsabilidad en materia de un SCT en una empresa, de lo que somos capaces de hacer o de responsabilizarnos, porque tenemos muchas vidas a cargo. ¿Ok? Son principios que me gustaría que los tengan en mente, porque de aquí se desgloba los demás artículos que son ya normativos, ¿no? Y que obviamente tienen un alcance para cada organización. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos, la siguiente diapositiva, tenemos el principio de gestión integral, ¿no? Principio de gestión integral. Me consta que todo jefe debe promover e integrar la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Ok? Acá todo jefe debe promover e integrar. Acá no hay, si no hay una efectividad en lo que es el liderazgo, creo que por parte de la gerencia, no creo que haya un compromiso hacia la parte primaria de la organización, en escalafones, ¿no? Creo que el liderazgo, como principio de gestión integral, lo debe hacer prevalecer, ¿no? La parte gerencial, en este caso los jefes de cada división y de cada área, ya que si ellos no internalizan los conceptos y los principios enmarcados en esta normativa, creo que no van a ejercer un liderazgo adecuado, un liderazgo más consciente del tema de seguridad en el trabajo, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, tantas empresas que los jefes se preocupan más por la productividad que por la vida del trabajador, y bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que a veces sucede que en un año no sucede ningún accidente, pero el otro año quizás haya muchas muertes y quizás haya un fallecido, pero eso engloba la reputación de una empresa, aparte de que puede ser un padre de familia, una madre de familia,
y digamos que esto no se queda solamente en una muerte, ¿no? Hay un efecto secundario, hay un efecto colateral que subyace a toda la organización, inclusive hay responsabilidades penales y legales, ¿ok? Entonces, hay un principio de gestión integral. Acá el principio, básicamente, estos principios tienen que esquematizarlos, internalizarlos, la parte gerencial, para poder implementar esta normativa de un SST en toda la organización. ¿Okay? A veces dejamos de lado mucho el tema de liderazgo. Ahora está viendo, no sé si han escuchado mucho el tema de coaching, mucho el tema de papeles de directorio, de agentes de cambio, ¿no? Donde internalizan cada labor que están haciendo. Creo yo que en estos tiempos es más que indispensable el papel de liderar un SST, ¿no? En lo que es en base a principios, tanto valores de parte de la persona que va a establecer estas directrices y de su integridad en base a estos principios fundamentales como una carta magna de lo que va a hacer en toda su labor como implementador de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. También tenemos el principio de atención integral de la salud, en cuanto que los trabajadores que sufran algún incidente o accidente o una enfermedad ocupacional tienen derecho a las prestaciones de salud necesarias y suficientes hasta su recuperación y rehabilitación, procurando su reinserción laboral. Bueno, hay muchos casos en las empresas donde, por ejemplo, tuve una experiencia, ¿no? Está trabajando en lo que es parte de lo que es inspectoría para el sistema en la piel y le produjo una enfermedad en el cual esa bien habilita no se hizo el cargo, en este caso ya de él, no supimos nada, decía, y que toda empresa debe actuar de acuerdo a los principios que tienen de atención integral del salud, ¿no? O sea, como todo colaborador debe saber también los principios que le rigen a esa ley, ¿no? En base a ello, yo creo que las personas tienen un grado de en cualquier Está que se encuentre. entrecortado. ¿Ok? ¿Se escucha, por favor? Se escucha entrecortado. Ay, 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 a ver, qué raro. Debe ser este. Ahora sí me escucha. Sí, ahora sí se escucha. Ya, Sí, profesor. qué raro. Ya, vamos repitiendo. Yo estaba como yo trabajo Fue como entrecortado. supervisor. Sigue entre. Sí, entrecortado. Ya, a ver, un ratito, por favor. Voy a dar el audio. A ver, un ratito, por favor. Voy a desactivar la cámara, ¿ya? Ya, ahora sí. ¿Ahora me escucha? Sí. Mejor. Ok. Sí se escucha. Ya. ¿Se escucha? Con Sí. claridad. Ya. Sí se escucha Ahora sí. mejor. ¿No se escucha? Sí se escucha mejor. Ya, ok, perfecto. Como le dije anteriormente, el principio de atención integral de la salud es en marco de, este principio es básico en cuanto a los colaboradores y en cuanto a la línea de gerencial, ¿ok? Primero porque los colaboradores, sí, ahorita repito la experiencia. Yo estaba trabajando en lo que es en la selva, me enviaron a hacer lo que es tratamiento de suelos, hubo un derrame de petróleo, ¿no? Hace 5 años más o menos en la selva central, y digamos que fuimos nosotros como parte de un equipo de trabajo, ¿no? Para hacer el tratamiento de suelos, y nos encontramos con que un compañero, ¿se sigue escuchando entrecortado? No sé, sí se escucha. Ya se Ya, escucha mejor, profesor. Está bien. ¿sí?
Sí, Ya, me ok. sigue. Entonces, digamos, este compañero de trabajo tuvo bueno, un incidente y luego se convirtió en un accidente, ¿no? Obviamente le picó un insecto, bueno, no me acuerdo ahorita qué insecto es, pero le hizo en la piel, ¿no? Como una especie de herida, ¿no? Entonces fueron lo que es a la empresa y la empresa lo indemnizó, más no le hizo una reinserción laboral, ¿no? Se quedó solamente, bueno, en las etapas de lo que es atención integral de la salud, se quedó en una etapa muy, o sea, muy primaria, digamos, ¿no? Y creo que hasta ahora, digamos, ya no trabaja, quedó prácticamente de por vida con esa enfermedad. Entonces, hay una responsabilidad, ¿no? Porque también al compañero le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que usar un EPP adecuado, tienes que cubrirte, obviamente, los brazos con un polo de manga larga, siempre, siempre, a pesar que haya calor, a pesar que tengas un sopor, el sol esté fuerte, ¿no? Y bueno, y de ahí no sé qué habrá pasado con este compañero que se descuidó, le dio mucho calor, se quitó el polo y obviamente le picó este insecto y llegó a Lima con síntomas y obviamente que le hicieron exámenes y tenía esa enfermedad. Y bueno, y quedó de por vida, lo sacaron del trabajo por motivo de seguridad y más no, ya le ofrecieron regresar al trabajo porque tenía esta enfermedad de por vida, ¿no? Es algo de por vida en realidad. Entonces, eso fue lo que es un ejemplo de lo que es un principio de atención integral de salud, ¿no? Hasta dónde llega la responsabilidad del gerente como empresa, o en este caso del jefe del área de supervisión y seguridad en el trabajo, y hasta dónde llega lo que es la responsabilidad del colaborador, ¿ok? Sí, vamos a responder, ¿la enfermedad del cáncer está considerado enfermedad ocupacional o no? Ya, vamos a responder todo después para no cortar la hilación, ¿no? Muy interesante tu pregunta también, pero para eso se hacen exámenes rutinarios al entrar a una empresa y al salir de una empresa, ¿no? Para ver, en este caso, por ejemplo, en lo que es minería, ¿no? Se hacen exámenes de entrada donde obviamente te ven todo lo que es el sistema cardiovascular, ¿no? Ergonomía y todo lo demás para ver cómo entras y a la vez cómo sales, ¿no? De una empresa que también te dan un protocolo de que es análisis de sangre, ¿no? En ciertos parámetros, glucosa, etcétera, ¿no? Claro, claro que sí, o sea, pero considerarse enfermedad ocupacional en realidad tendría que ver cómo la persona ingresó, ¿no? Porque ahí, o sea, el cáncer no se desarrolla tampoco de la noche a la mañana, ¿no? Es un tema un poco más, claro, o sea, tú ingresas un día, por ejemplo, tú ingresas a trabajar en un mes y en 2 meses te da cáncer, ¿no? O sea, creo que el cáncer se desarrolla progresivamente, ¿no? Entonces, ahí entramos a detallar un poco más adelante, ¿ok? Bueno, prosiguiendo lo que es el PDF, tenemos, el principio de consulta y participación. Ok, el principio de consulta y participación me dicen que el Estado promueve mecanismos de consulta y participación de las empresas, ¿ya? De los trabajadores más representativos y de los actores sociales para la adopción de mejoras en materia de un SST. Obviamente que como vemos la imagen, todos están sentados ahí, todos tienen ideas, todos quieren levantar la mano, como todos ustedes que me imagino que tienen muchas preguntas, están en sus empresas, quieren innovar, quieren implementar, obviamente, y vemos que en la mesa todos están pensando, todos tienen estadísticas, todos tienen ideas, ¿no? En eso vemos que el principio de consulta y participación prácticamente es una de las piedras angulares, ¿no? Si no hay una consulta y participación, si no hay una buena comunicación, entre todos los entre los actores sociales, los trabajadores y la gerencia, creo que no se va a llevar a cabo una correcta de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Acá hay un ejemplo, cuando hacer un hiperc, ¿no? Un peligros, ¿no? Identificación de peligros y controles asociados a riesgos, por ejemplo. Quiere hacer un hiperc y de repente hay otros trabajadores que no participan los que tienen mucha experiencia y los que no tienen experiencia para lograr las mejoras de un hiperc en materia de lo que es riesgos de seguridad en los puestos clave de trabajo.
Por eso es que es muy importante la consulta y participación, lograr que el trabajador común y corriente, tanto de la primera línea, segunda, tercera, cuarta línea, estén alineados y tengan una participación, ¿ok? No podemos acá dejar de lado lo que es a la primera línea, a un operario y que se comunique con un gerente. ¿Por qué? Porque el operario sabe muy bien su trabajo, sabe muy bien el expertise que él tiene, de lo cual un gerente quizás estudios, lecturas que ya ha tenido de un puesto de trabajo, no lo puede desarrollar porque es la experiencia, ¿no? En pocas palabras, lo que determina cómo se hace un mejor trabajo, qué incidentes hay, etcétera. Entonces, tenemos que ver acá un feedback de información, tanto de ida y vuelta de la parte alta de la empresa, la parte media y la parte baja de la empresa. En escalafón, ojo, no digo en trabajo bajo y alto, no, sino digo en escalas de funciones de cada operario o de cada colaborador en una empresa. Por eso es que el principio de consulta y participación es tan importante y más que todo que marca también un liderazgo clave para la parte gerencial y la parte inicial de una empresa. Ok, acá me pueden decir, principio de consulta y participación, un trabajador puede debatir, dialogar, cuestiones de mejora de su puesto de trabajo, sea, por ejemplo, un soldador que en un comité de seguridad esté conjuntamente con los trabajadores asociados a su misma línea, con otras secciones, área soldadura, área metalmecánica, área operaciones, administración y la parte gerencial, por ejemplo, un gerente de operaciones que se relacione con un soldador en materia de principios de la ley 2918, claro que sí. Es más, el mismo soldador le puede decir cómo lo haría un IPRC mejor en base a lo que es incidentes y accidentes que pasan, porque él está en el campo, él tiene la experiencia, el expertise que no tiene la parte gerencial. Y digamos que pueden desarrollar una información ida y vuelta. Tanto el gerente le puede dar información de costos, presupuestos asociados, y el operario, que es un soldador, puede decirle, ¿sabes qué? Nosotros necesitamos un implemento de seguridad en el trabajo mejor, que sea mejor para nosotros porque estamos presentando varios incidentes. De alguna forma hay una ida y vuelta de información y no tienen por qué sentirse menos o el otro sentirse más, sino todo es un factor de liderazgo, ¿no? Un buen liderazgo creo que se desempeña cuando nos hacemos responsables de cada área de trabajo en que estemos y tenemos la responsabilidad de dialogar en consulta y participación con los demás trabajadores. Bueno, quizás en muchos casos, muchas experiencias hemos tenido, por ejemplo, en una empresa que estaba trabajando de consultoría, donde los colaboradores tenían miedo de hablar en una reunión con los gerentes del área. No querían levantar la mano, no querían expresar los incidentes que había, quizás tenían cierto temor, siento un poco de miedo, quizás que lo vayan a botar del trabajo, porque es muy común, ¿no? Que a veces la parte gerencial sea muy estricta, muy obligatoria en temas de procedimientos y esquemas. Entonces los trabajadores y colaboradores no quieran participar. ¿Ok? Por ello es que el jefe inmediato debe desarrollar un liderazgo que sea más de acuerdo, empático a los colaboradores. Inclusive debe ir a visitar a las mismas sedes donde están operando y no tan solo solamente de un computador, ¿no? Debe también ir a campo, ver, relacionarse con las personas para poder ver in situ, digamos, lo que está pasando en realidad en cada sección, en cada área de trabajo de un organigrama de una empresa. ¿Ok? Si es el encargado de materia de seguridad en el trabajo, tiene que velar por más que todo la experiencia traducida a lo que es en la normativa de la ley 29783, que es la experiencia básicamente lo que va a llevar al éxito de una correcta implementación. Luego de ello tenemos el principio de primacía de la realidad. ¿Qué es el principio de primacía de la realidad, no? Tenemos un gráfico, ¿no? Que vale más que 1000 palabras, ¿no? En caso de discordancia o desacuerdo entre los hechos y lo que está presente en los documentos, se otorgará preferencia a los hechos constatados, o a los hechos apreciados o valorados, justamente como ocurrieron en materia de lo que puede ser incidente, accidente, etcétera. O sea, acá lo que es el principio de primacía de la realidad, vemos que es muy importante cuando queremos tener, por ejemplo, una solución a una controversia legal. De repente hay un incidente, hay un accidente discapacitante, por ejemplo,
puede ser un incendio, puede ser pérdida o amputación de pierna, amputación de brazo, ¿no? Y donde vemos que a veces en la parte normativa me dicen algo que el trabajador, según la normativa, es indemnizado por tanto tiempo, hay una carga de multa de tanto por la SUNAFIL, pero en la realidad me dicen, no, que sabes que según la realidad, lo que le pasó a este operario, según la normativa, no se circunscribe a ello, sino que va más allá de esta normativa y se aplica a otra normativa amparada también, de acuerdo al principio de primacía de la realidad. No tanto y exclusivamente marcándose a una normativa exacta y tácita. ¿Ok? Acá se va a primar la realidad. Es por ello que cuando hacen el tema de investigación, se aplica la metodología de investigación en el caso de incidentes y accidentes. En metodología hay muchas clases, hay como 4 metodologías básicas que se aplica en el tema de lo que es seguridad y salud en el trabajo, donde se hacen preguntas y repreguntas. También tenemos al árbol de causas y efectos. En realidad, todo para investigar lo que es un incidente y accidente, donde se prima la metodología, donde se ven los colaboradores que han estado junto al afectado y donde se ven prácticamente toda la realidad en conjunto y comparar con la normativa que se pueda, digamos, entrar en controversias quizás, ¿no?, con la realidad, pero en este caso el principio de primacía de la realidad es lo que va a contar al final de todo. ¿Ok? Acá hay un principio básico que todo implementador de la ley de 29783 debe saber. Como un principio puede estar, digamos, en autonomía en base a varios artículos, porque todos los artículos se van a englobar en base a estos principios fundamentales de la ley 29783. Bueno, luego tenemos otro principio, acabando los principios, principio de protección, el último principio que no es menos el más importante, ¿no? Que es el último, pero quizás también es donde hay más multas, por este caso de la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL, digamos, es el ente competente, ¿no?, que va a sancionar en escalas de UIT, de multas, a las empresas que no cumplan con un buen sistema de seguridad en el trabajo o no hayan implementado uno, o incumplan con cierta normativa relacionada a la ley 29783. En este caso, el principio de protección, ¿qué me consta? Los empleados tienen el derecho a que el Estado y los jefes aseguren sus condiciones laborales. Es decir, que sean dignas, que vayan a garantizar un estado de vida saludable física, mental y socialmente hablando, siempre de forma continua. Okay, acá vemos que el principio de protección no solamente es tener el EPP adecuado, tener un respirador adecuado y tener los guantes adecuados, etcétera, sino que es también a nivel de salud mental, socialmente y físicamente, ¿ok? Es todo. Dichas condiciones deben pretender que el trabajo se lleve en un ambiente, primero, seguro y saludable. Puede ser condiciones higiénicas, sanitarias, condiciones también de los mismos colaboradores, evitar los bullying laborales, etcétera. Esto engloba mucho. O sea, el principio de protección es el alcance más de lo que solamente tener EPPs, ¿ok? Asimismo, que las condiciones de bienestar y la dignidad de los empleados. ¿Okay? Hay otras palabras mucho más básicas, ¿no? O sea, mucho más importantes, ¿no? Que ofrezcan posibilidades reales para conseguir los objetivos personales de los empleados. Acá también, si son objetivos personales de los empleados, el principio de protección, obviamente que engloba más que un EPP, ¿no? También hay premiaciones, también hay cuestiones de grandes posibilidades para que puedan desarrollar un trabajo digno, un trabajo de acuerdo a los objetivos que tiene cada empleado para lograr desarrollar su máximo potencial en la empresa que está. Son principios rectores, son principios que todo colaborador y que todo supervisor de un SST debe saber. Y como vemos ahí en los gráficos, no solamente un EPP es lo que va a primar en este caso, sino también lo que es una multa. Por ejemplo, SUNAFIL sanciona a empresas por no precisar los riesgos específicos de cada puesto de trabajo. ¿Ok? Acá es muy importante los riesgos específicos y si en este caso no están conscientes de ello, la SUNAFIL puede sancionarlos.
¿ok? Con multas muy severas en esos casos que tenemos muy presentes. Bueno, acá tenemos la otra diapositiva. ¿Cuál es la legislación nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo? Tenemos lo que es la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que obviamente comparándola o también apreciando que podemos también complementarla con la que es la ISO 45001, que antes era la OSHA 18001, ahora es la ISO 45001, en lo que es en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que también obviamente es el círculo virtuoso, ¿no? Donde se desarrolla tanto en la planificación, como está en el gráfico, planificación y programación estratégica de la implementación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de un plan de estrategia, un monitoreo para ver la medición y desempeño de una correcta implementación de un SST, donde se ven, por ejemplo, monitoreo de medición, tener ratios, tener cifras, porcentajes, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? Si hemos implementado un plan, una estrategia de, por ejemplo, que las personas no quieran ir a capacitarse en materia de lo que es primeros auxilios. Vemos que muchas personas dicen, esto no es mi puesto, no es mi rollo, ¿no? Como muchos dicen decirle, mejor me quedo en mi puesto de trabajo, tengo otras ocupaciones, ya no quiero ir a capacitarme, etcétera. Hay un monitoreo de medición. ¿Por qué? Porque de repente, en ese mucho de lo que, por ejemplo, que puede darse atragantamiento, puede darse lo que es trabajos en altura, caídas, ¿no? Y no hay personas que saben hacer un torniquete ni dar primeros auxilios a personas que sufran de desmayo o problemas de lo que es de altura. Entonces, aquí hay una implementación de un plan, una estrategia, ¿no? Que tienen obviamente una programación anual, ¿no? Donde se ve en este caso, dependiendo del número de trabajadores de una organización, ¿no? De un control interno. Y el monitoreo y medición me va a costar de, por ejemplo, capacitaciones recibidas entre el universo de participantes de una empresa. Y eso me genera un porcentaje, tanto una meta, por ejemplo, de un 80%, 90%, y, por ejemplo, que lleguen al 30% de que hayan asistido, ¿no? Del total de colaboradores que han sido llamados a poder seguir ese curso de primeros auxilios. Tenemos un monitoreo de medición para seguir el desempeño de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, cómo va implementándose, de qué forma se hace una mejora en este círculo virtuoso, ¿no? De lo que es un SST. Luego está la auditoría interna, ¿no? Donde se dan las acciones correctivas. En ese caso se contrata, obviamente, bueno, en este caso no, hay auditorías tanto de adentro con trabajo, de correcta implementación y ven los puntos que no se logran apreciar y hay una desventaja respecto a los planes y se toman las acciones correctivas allí, ¿no? Como un personal externo, si fuera, ¿no? Un personal que va a velar para que se dé una correcta implementación. Entonces, hay una auditoría por parte de los trabajadores que se pueden dar unos años normativa y donde se tomen lo que es activas para los objetivos, lo que es en la política de gestión del trabajo, ¿no? Un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Luego será una línea base de la estrategia. Un círculo virtuoso es prácticamente poner en énfasis todo el orden, ¿no? Que tiene que ver en una correcta implementación. Así como dicen, ¿no? La implementación de un sistema de seguridad en el trabajo, la planeación, organización, ejecución y la evaluación de las intervenciones sobre las condiciones de salud en medicina preventiva de trabajo y las condiciones de trabajo, higiene y seguridad, por ejemplo. Industrial en este caso, ¿no? Incluye la descripción práctica de los principales elementos que conforman los sistemas de seguridad y salud ocupacional, a partir de parámetros, obviamente establecidos según el Ministerio de Trabajo, en este caso en el peruano, en el Manual de Estándares Mínimos para la elaboración del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y ha sido diseñado para ser integrado en una estructura de cualquier tipo de gestión en cualquier organización. ¿Okay? El núcleo de importancia es, como les dije anteriormente, la mejora continua de las condiciones y comportamientos de materia de seguridad y salud para lograr una cultura sostenible de bienestar, ¿no? Ahora que se habla tanto de sostenibilidad,
¿no? Se hace una cultura sostenible, una cultura que implica el mejoramiento continuo de ciertos procedimientos, tanto en las condiciones y comportamientos en materia de seguridad y salud del trabajo, para lograr lo que es los controles, el monitoreo, que tanto énfasis se hace en las empresas, ¿no? Y quizás limar ciertas limitaciones, ciertos excesos por parte de una mala maniobra del trabajador, por ejemplo, una condición que no es la adecuada en el trabajo, no sé, no es según el procedimiento que me dice. Entonces ahí se va a ver el núcleo de importancia que es la mejora continua. O sea, dentro de la normativa, ¿qué me dice la ley 29783? Aparte de los y rectores que son todo implementador debe saber y conocer y tener en la mano, porque en base a ellos se hacen los artículos, y el reglamento, claro está, es la guía rectora, se está llevando una mejora continua de las condiciones y los comportamientos de seguridad y salud del trabajo. Una mejora continua se busca, ¿qué? Se busca mejorar cada aspecto en una organización para lograr los objetivos en materia de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Lo que es cero incidentes, cero accidentes. Cero incidentes, cero accidentes. Asimismo, tenemos como, por ejemplo, el Decreto Supremo 024-2016 de lo que es el MEM, que es el Reglamento de Seguridad y Salud del Trabajo en materia de minería. ¿Qué nos dice el Decreto Supremo 024-2016? Por ejemplo, tenemos ahí un decreto, el 2016, ¿y qué nos dice como ejemplo? Lo tomamos este decreto supremo porque es en materia de minería. Es un reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, que obviamente la ley 29783 es la ley para todo tipo de empresas. Pero para el caso de minería, con este decreto supremo, el 024-2016, es donde se enfatiza prácticamente ciertas condiciones que deben saber adicionalmente un implementador de la ley 29783, ya que este rubro es donde hay más riesgos de incidentes y quizás en el mundo según. ¿Ok? Asimismo, el artículo 330 como ejemplo, ¿qué nos dice? Los depósitos en los que se almacene y manipule, por ejemplo, concentrados de mineral y que estén ubicados cerca o en zona portuaria, deben contar con techos y paredes, así como sistemas de control que evite las emisiones de material particulado de concentrados al ambiente exterior. Se deben efectuar muestreos semanales de exposición ocupacional al plomo a un trabajador seleccionado al interior de concentrados. Las concentraciones de plomo dice que no deben superar el límite de exposición ocupacional, que es el 0.05 miligramos por metro cúbico de aire. Obviamente, esa aplicación está en el Decreto Supremo 015-2005, que tipifica lo que es el límite de exposición ocupacional, en este caso para el plomo. ¿Ok? Es de aplicación establecida en el Decreto Supremo 015-2005 S.A. o la norma que modifica o sustituye para efectos de muestreos y límites de exposición ocupacional antes mencionada. ¿Okay? Mucho la ley de seguridad 29783. La ley 29783 me da parámetros, me da principios, me da artículos, pero esto es más específico para minería. También hay para rubro industrial y para otros rubros. ¿Ok? Que también tengo que saber los límites bajo normativa. ¿De qué? Este caso se basa en calidad límite ocupacional. En este caso, gente tóxica. Inclusive me dicen que se debe efectuar muestreos semanales de exposición ocupacional de plomo a un trabajador y lo seleccionan aleatoriamente al total de trabajadores. De total de trabajadores seleccionan aleatoriamente, ¿no? En base a una metodología de aleatoria y seleccionan semanalmente para ver cuánto de acumulación de plomo pueda tener, ¿no? Y en este caso hay un límite máximo permisible, el límite de exposición, que es el 0.05. Entonces, esta normativa de la 024-2016 me ejemplifica y me especifica valores clave que no están, digamos, en una ley 29783. La 29783 me brinda parámetros generales para yo hacerlo más específico mediante este decreto supremo y su reglamento en materia de lo que es seguridad de salud ocupacional y minería en su reglamento.
En este caso, he tomado el artículo 330, por el quería que ustedes sepan lo que es los límites máximos permisibles o límites de exposición ocupacional, asimismo, los exámenes aleatorios que son para los trabajadores que están expuestos a este contaminante como el plomo, y vemos los decretos supremos asociados a ello. En este caso, el 015-2005 S.A., lo que es una normativa, obviamente, que me ejemplifica lo que es los muestreos y los límites de exposición ocupacional antes mencionados, ¿ok? Acá vemos mucho lo que es, también para plomo, también hay para sulfuros, ¿no? También hay para otros tipos de tóxicos relacionados a la actividad minera o a la actividad de procesamiento de minerales que se puedan dar en cada línea de trabajo o en cada trabajo de diferente procesos que se subyacen dentro de una actividad, en este caso la minería. ¿Ok? Sí, las preguntas para el final, porque creo que en la clase también pasada se quejaron un poco porque interrumpían mucho. Sí, Sandra Olivera, Rubén Rolando. Sí. Ok. Bueno. Siguiente diapositiva. La norma ISO 45001 es muy importante en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La 45001 es requisitos mínimos de la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si no vas a permitir que una organización controle sus riesgos para lograr un mayor desempeño de un sistema, del sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, esta normativa, perdón, es voluntaria, es de carácter voluntario, es una norma internacional, ¿no? La ISO 45001, al igual que lo que es la ISO 14001, que la ISO 50001 en materia de eficiencia energética, por ejemplo, que está muy al corriente hoy día, y que en este caso yo también, obviamente tengo una expertise en ello, en materia de lo que es sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad e imagen corporativa, donde desarrollamos lo que es la implementación de huella de carbono, huella hídrica, GRI, reportes, ¿no? GRI, etcétera, para lograr lo que es la sostenibilidad en cualquier tipo de organización, ya que ahora, como todos ustedes saben, la temperatura del clima no debe sobrepasar el 1.5 grados centígrados, y por ello se están desarrollando diversas cumbres en materia ambiental. Es por ello que hasta el 2030 se tiene que velar para que toda empresa pueda cambiar casi en la mayoría de países su matriz energética para disminuir esa cantidad de temperatura a 1.5 grados centígrados y evitar el calentamiento global que puede acabar con varias formas de vida en la Tierra. Por ello es que se están celebrando diversos protocolos y cada industria, tanto de la moda, que ha habido el 13, hoy día también ha habido lo que es la Carta de la Moda, si no me equivoco, que ha ocurrido diversos acuerdos con diversas empresas como Nike, Puma, Adidas, etcétera, para cambiar su matriz energética y además tener material de ecodiseño ideal debido a todos estos cambios que se vienen en el mundo, ¿no? Y que en este caso también el Perú lo está adoptando, también el sector en materia de implementación de Global Gap, ¿no? Locales, para seguir lo que es la trazabilidad de los productos, blockchain, global, energías renovables, la ISO 45001 en materia de seguridad y salud del trabajo, se están implementando de una forma exhaustiva para poder lograr una correcta funcionalidad de acuerdo a estos nuevos retos que nos presentan en un futuro previsible. ¿Ok? Es les puedo en el mundo realmente. Un sistema de seguridad nacional, el único que las empresas sean más competitivas y productivas. Obviamente, un sistema de seguridad y salud en el trabajo, o una binorma, o una trinorma, en este caso puede ser sistema de seguridad en el trabajo de lo que es un SOMA, ¿no? Seguridad, lo que es medio ambiente y un SCT, y también de calidad, por ejemplo, la trinorma, ¿no? Tanto la 9001 de calidad, 45001 en materia de seguridad y salud en el trabajo, y la 14001 de materia de medio ambiente, por ejemplo, están dando mucho énfasis a lo que es el ecodiseño de productos, a que las personas, por ejemplo, se logren adecuar a las nuevas software, a las nuevas metodologías de trabajo remoto que están habiendo ahorita, y obviamente que un SCT adecuado
va a lograr implementar y adecuar esta metodología o las metodologías que a continuación van a verse en un futuro próximo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vemos que todos los trabajadores ya del 100%, ya 100% no es presencial. Ya quedó eso registrado y quedó ya, digamos, en materia de análisis, ya si es recomendable o no que todos los trabajadores ingresen a trabajar, ya que eso está en función tanto económica, tanto de tiempo de trabajo, tiempo de estudio, que puede ir en contrariedad con lo que ya nos hemos habituado actualmente y que ha dado resultados, ¿no? Ha dado resultados, ¿por qué? Porque ahora despreciamos menos tiempo, estamos más con nuestra familia, quizá el trabajo remoto para, obviamente, hacer más cosas, ¿no? Tenemos más tiempo, ya no estamos mucho tiempo en el tráfico y podemos seguir estudios en línea, nos podemos ser mucho más eficientes y eficaces en ese tipo de responsabilidades. Que la norma ISO 45001 también es un estándar voluntario, ¿no? Obviamente esto está dándose énfasis a 45001, pero bajo, obviamente unido a lo que es la Ley de Seguridad 29783, que tiene puntos concordantes, ¿ok? Se hace solamente esto para tener una apreciación de lo que es una norma internacional también, ¿no? En ese caso de carácter voluntario, ¿no? En ese caso de evaluar los riesgos laborales, requisitos legales y otros requisitos de aplicación como para definir la política, estructura organizativa, organigrama, responsabilidades que también, obviamente, en una ley 29783 también está, las funciones, la planificación de las actividades, los procesos, procedimientos que obviamente también tiene la ley de seguridad en el trabajo, recursos, también tiene una lista de registros obligatorios de la ley 29783 y necesarios para desarrollar y poner en práctica y revisar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral. Asimismo, hay factores a tomar en cuenta en la implementación de un SST. ¿Cuáles son los aspectos importantes? Tenemos, disculpe, arrotado. A ver, tenemos los aspectos importantes. ¿Qué aspectos tenemos? A ver, tenemos la implementación de un comité de seguridad y salud del trabajo o nombramiento de un supervisor de un sistema de seguridad en el trabajo. Es realmente muy importante y va de acuerdo al número de trabajadores que hay. En este caso, en la ley peruana dice que si hay de 20 menos o de 20 más, se va a optar por un supervisor. Si hay de 20 a más participantes en una empresa, se va a optar por formar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, este comité tiene que ser presidido, tiene que ser paritario y tiene que ser bipartito para lograr lo que es la mayor democracia en la toma de decisiones en una empresa, que más adelante vamos a plasmarlo en unos ciertos ejercicios para que ustedes puedan implementar lo que es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y cierta normativa asociada a ello. Está, por ejemplo, aspectos importantes, que son las capacitaciones de los trabajadores y el comité de un SST. Asimismo, también tenemos evaluación de la línea base en caso de inicio de operaciones. Monitoreo de la salud de los trabajadores, exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Tenemos exámenes médicos ocupacionales, monitoreo de la salud de los trabajadores, exámenes médicos, identificación de obligaciones formales y de medidas de protección frente a grupos específicos de trabajadores gestantes, VIH, tuberculosis, etc. O sea, tenemos identificados obligaciones formales y de medidas de protección. Eso es muy importante, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es muy importante para ver, por ejemplo, un trabajador, una gestante, un trabajador que tenga VIH, por ejemplo, ¿no? O que tengas tuberculosis, ¿cuál es el procedimiento, no? O una persona que esté embarazada. O sea, son procedimientos muy difíciles, ¿no? En el tema de tanto gerencial, en el tema de los trabajadores, en el tema de la educación en sí, ¿no? Son temas muy, pero muy importantes a tratar, muchos aspectos importantes, ¿no? Asimismo, implementación de una matriz hiper de riesgos. Obviamente que sin una matriz hiper de riesgos, un trabajador no puede desarrollar bien sus trabajos. Tenemos, por ejemplo, el caso de lo que sucedió en la empresa McDonald's, si mal no recuerdo, ¿no? Ustedes me pueden ayudar, ¿no? O donde murieron 2 adolescentes haciendo labores de las funciones adecuadas, ¿no? Donde no sabían ni siquiera su hiper C adecuado y sufrieron lo que es una descarga eléctrica, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, ahí vemos que la matriz hiper C
la charla de 5 minutos, las capacitaciones, tiene que ser el pan de cada día, de cada supervisor SOMA, ¿no? O de cada presidente de un comité de seguridad en el salón de trabajo, ¿no? No podemos nosotros, que por motivos de que seremos la parte gerencial o de jefes, dejar al lado la charla de 5 minutos a los trabajadores que se encuentran en primera línea, ¿no? En este caso, trabajadores que se encuentran a veces haciendo cosas que no están dentro de los procedimientos y obviamente por tener un personal escaso no se logra, no se logra abastecer de personal, pero no sin antes, o sea, decirles, según el IPRC, los peligros asociados a esa labor que están haciendo, ¿no? Y sin una capacitación adecuada, creo yo que ningún personal va a estar a gusto trabajando, ¿no? Entonces, ahí vemos el grado de importancia de una correcta implementación, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Ahora bien, tenemos también la elaboración de un plan anual de seguridad en salud en el trabajo, ¿no? El plan anual de capacitaciones, que lo vamos a ver más adelante, cómo se elabora un plan anual de seguridad en salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué requisitos? ¿Cuál es la normativa? ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el procedimiento para la elaboración de un plan anual? ¿Y a qué normativa está abocada? ¿No? Asimismo, hay un plan anual de capacitaciones según el reglamento interno de un SCT. El reglamento interno, obviamente, que está basado en la cantidad de colaboradores que van en una organización. Asimismo, el plan anual de capacitaciones. Hay un plan anual de capacitaciones, obviamente que la normativa nos pide que sean ciertas capacitaciones por año en materia, por ejemplo, de lucha contra incendios, en materia de primeros auxilios, ¿no? En formación y desarrollo de competencias laborales y un plan anual de un SCT, ¿no? Esto engloba lo que es un plan anual en base a objetivos preliminares de toda organización. Entonces, acá tenemos lo que es la matriz IPRC, la implementación y autorización de los registros obligatorios que se encuentran dentro del reglamento de la ley 29.783, ¿no? Que me circunscribe esos aspectos muy importantes a cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tanto las capacitaciones, tanto el monitoreo de la salud de los trabajadores en exámenes médicos ocupacionales es la pregunta que me hicieron en antes, ¿no? Si una persona de cáncer, por ejemplo, ¿no? Algo así le entendí, ¿qué pasaría ahí? Monitoreo de salud médicos ocupacionales que se toman tanto a la entrada como a lo que es a la salida del puesto en una organización, ¿no? La empresa que siga responsable, obviamente tiene que tener la clínica asociada, en este caso que hace los exámenes médicos, tanto de ingreso como de salida, para ver en qué condiciones se encuentra el colaborador, o de repente el colaborador tiene una enfermedad ya que está en fase terminal, no sé, se sienta de la mejor manera, y no hace un examen médico adecuado y quizás muere motivo a cierta sustancia, y de repente le dicen en la empresa causante, ¿no? Entonces, ahí lo que es las enfermedades existentes, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Cuando hay muchos, lo que es en el caso de cuando cuando uno está asociado a empresas, por ejemplo, aseguradoras, ¿no? RIMAX Seguros, Pacífico Seguro, etcétera, lo que sea, te piden también, ¿no? Tu control interno, ¿no? O sea, qué tipo de enfermedades preexistentes tienes, porque obviamente que ellos dan una prima, ¿no? Adecuada a lo que pueda pasarnos, ¿no? Dependiendo de cómo estemos nosotros, dependiendo de la edad inclusive, ¿no? Entonces ahí vemos que hay mucho, se enfatiza en lo que es las enfermedades preexistentes, ¿no? Enfermedades ocupacionales, que todo trabajador obviamente debe solicitar, si en caso la empresa no le dice nada, obviamente que debe bajo qué principio puede estar, ¿no? Según la definición de lo que es salud, una salud integral, que es parte del principio de la ley 29.783 y que obviamente empodera al trabajador o al colaborador a solicitar, obviamente, un examen de rutina. En este caso, por ejemplo, tenemos la normativa 024/2016, en el caso de la minería, que obviamente se dan análisis semanales y de forma aleatoria según la metodología y según la normativa 024, el decreto supremo, en materia de cada trabajador a trabajos de lo que es exposición al plomo, debe hacer cada semana en forma aleatoria los trabajadores expuestos al plomo,
obviamente pasan por exámenes médicos. Obviamente el plomo es bioacumulable en el organismo. Entonces, hay límites, obviamente, a la exposición del plomo bajo y que lo tiene el doctor y la parte gerencial ver hasta qué nivel se puede llegar y cuáles son los EPPs adecuados para poder minimizar esa exposición al plomo, ya que obviamente que todo trabajador expuesto a ciertas cantidades nocivas, obviamente va a tener una repercusión en su salud y en su organismo. ¿Ok? Por eso se hacen los monitoreos de salud de trabajadores, que es un tema netamente importante y de los cuales muchas organizaciones por la SUNAFIL han sido multadas, por el caso de que a veces no hacen exámenes médicos. Entonces no sabemos en qué condición está el trabajador en la entrada o en la salida. Y en ese caso vemos que, por ejemplo, en el ejemplo de minería de plomo, pero también hay para ejemplo, las plantas de, por ejemplo, hay una experiencia que yo fui a hacer consultoría, hacer para un EPA 5 en materia de medio ambiente, hacer mediciones de lo que es emisiones gaseosas. Emisiones que hacemos, emisiones con equipos, lo que es con sulfuros que hay, por ejemplo, el procesamiento de la planta de Río Seco, que está en Guará del Norte. Medimos las concentraciones, porque todos los trabajadores obviamente están expuestos a altas concentraciones de sulfuros, y tenemos que ver si esas concentraciones son tan altamente nocivas para el ser humano, y tenemos que emitir un informe, una declaración, ¿no?, de lo que está pasando en ese lugar. Y es por ello que hacemos un estudio, una metodología del EPA 5, en el caso de medio ambiente, para poner un informe ambiental y un monitoreo ambiental que le dicen en el tema de emisiones. Por eso es que es tan importante un monitoreo de salud de los trabajadores, porque ellos, por ejemplo, la empresa presenta su informe diciendo, ¿sabes qué? Ha llegado la empresa tal a supervisar el monitoreo de emisiones de sustancias sulfurosas. Por ejemplo, en mi empresa, que hacemos procesamiento de mineral, ¿no? Y hemos llegado a que los trabajadores, y al estudio ya de años que los trabajadores tienen, no están expuestos a grandes concentraciones, o no, o digamos, no repercuten en las actividades y la salud de los trabajadores que están ya prácticamente de salida en la empresa. Entonces, es ahí todo un tratamiento, ¿no? Tanto de la parte ambiental, y tanto para cumplir con las labores que están, obviamente, según el puesto de cada uno, prestos a realizar, ¿no? En este caso es un ejemplo muy concreto de lo que es un monitoreo de la salud de los trabajadores, ¿no? Según una normativa, en este caso hay ciertos procedimientos que se toman, que se encuentran amparadas en estos reglamentos, ¿no? Pero todo se engloba, obviamente, a la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, en los principios rectores básicos, que son 9. Eso se subyace más, y para cualquier tipo de conflicto o controversia, obviamente que la ley les ampara. Si saben muy bien lo que es los principios y los artículos, cada uno, las actividades también de la parte gerencial en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, tenemos, para hacer una recapitulación, aquí, en que vemos la parte de los principios de la ley y la parte de la gerencia. Aquí, por ejemplo, el jefe debe asumir las implicaciones económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un incidente o enfermedad que sufra. Acá hay mucho de lo que han habido en controversia, ¿no? Muchos gerentes, muchos jefes ahora, por ejemplo, lo que pasó hace mucho tiempo en lo que es una discoteca Utopía, no sé si lo recuerdan, o estaba muy chico, ¿no?, en esa fecha, lo que sucedió, el incendio, ¿no? Un incendio y prácticamente murieron muchas personas. Entonces es ahí donde entra a amparar, donde inclusive el gerente de fuga, ¿no? Señalar extintores adecuados, evitar lo que es un incendio, lo que ocurrió, ¿no? Lo que ocurrió a gran escala. Entonces, ahí vemos las implicancias y de cómo este reglamento ha ido variando de acuerdo en el Perú, cómo la ley va tomando más forma, más cuerpo, porque obviamente la ley de seguridad en el trabajo, obviamente que ha variado muchísimo desde su creación, y como les digo que esta ley va articulándose,
¿no? En base a estos principios, obviamente no sé si fueran 9 o van a ser un poco más, o estos principios van a quedar como principios rectores. Lo único que sé es que artículos van a cambiar y van a variar. También en ese caso del COVID, ¿no? En este caso lo que hubo el COVID, obviamente cambiaron muchas cosas, inclusive la normativa, cambiaron normativas, ahora hay protocolos más exactos, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el reglamento y la ley va cambiando a lo largo del tiempo y va mejorándose. En este caso, ¿no? Haciéndose las correctivas necesarias en base a todo lo que está pasando en este universo de experiencias, ¿no? De lo que es ser un implementador en realidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es el principio de responsabilidad, que es muy básico, y que ya en la próxima clase vamos a tener un debate y quizás un trabajo más dinámico respecto al principio de responsabilidad, para ver de qué forma toda la normativa ustedes la pueden, digamos, o sea, la pueden estudiar, digamos, se le va a pasar la normativa de la ley 786 y su reglamento, y para que ustedes puedan saber cómo se implementa en base a los principios básicos, dependiendo de la responsabilidad, sea del jefe, sea la responsabilidad del colaborador, de la actividad, o qué acciones estén llevando a cabo, que puedan ocurrir un incidente o un accidente, ¿no? En este caso, aparte de la normativa, vamos a ver más adelante lo que rasgo, cada aspecto importante de 29783 y su correcta implementación en base a todos los principios rectores. ¿Okay? También el principio de atención integral de la salud, que es uno de los principios rectores básicos, y que ahora con el tema del COVID, ¿no? En el campo de la pandemia, prácticamente ya ha quedado, ¿no? Ya ha quedado, y quizás en el futuro, como le dije anteriormente, en base a todos estos acuerdos que están habiendo a nivel mundial, en base a la temperatura y los objetivos de desarrollo sostenible, el ODS, hasta el año 2030, hasta el año 2030, se van a necesitar más cambios importantes en base a la normativa de un SCT. Asimismo, ¿por qué? Porque al cambiar las organizaciones, por el diseño de productos, diseño de equipos de trabajo, cambiar las funciones de cada colaborador, se van a automatizar muchas funciones, van a haber más control, porque de repente hay más riesgos expuestos al colaborador. Entonces, pero este principio, los artículos, más, quizás haya más modificatorios, quizás haya más accidentes, quién sabe en un futuro, pero en este caso las experiencias van a estar relacionadas a la mejora continua. Lo que se está buscando ahorita es la mejora continua en base a las normativas. Cada experiencia y cada experiencia que está pasando en la actualidad, ¿no? Nos va a llevar a mejorar la normativa. Pero los principios obviamente que están quedando, porque son principios rectores, son principios básicos, en este caso en el peruano, ¿no? Lo que subyace para poder desarrollar un liderazgo adecuado y una implementación adecuada de acuerdo a la normativa de la ley 29783 y las normas relacionadas a ello, ¿no? En este caso tiene a veces mucho que ver con la parte medioambiental, ¿no? Relacionada, que es un... porque lograr a veces es, en este caso, minería, en este caso son enfermedades de trabajo pesado, como le dicen, ¿no? Trabajo, por ejemplo, de contaminantes atmosféricos, de repente trabajo de construcciones, ¿no? Quizás hay más desarrollo de lo que es enfermedades ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, en la minería hay lo que es silicosis, por los minerales en lo que es en las minas, los socavones, ¿no? En las mineras subterráneas, quizás también en materia particulada, el PM10, ¿no? Partículas menores a 10 micras o 2.5 micras, que prácticamente son imperceptibles en los humanos, pero se va bioacumulando en los pulmones y de acuerdo a eso, ya, obviamente que es expuesto ya tanto tiempo que desarrolla enfermedades ocupacionales, ¿no? Eso se da en mucho lo que es minería, en empresas de cementos, por ejemplo, ¿no? Son materiales altamente tóxicos que se respiran en el ambiente. Y eso no tanto puede ocurrir en un principio de atención integral de la salud, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, por ejemplo, en un Ministerio de Educación, ¿no? El trabajador no está tanto expuesto a ello, ¿no? Sino tiene otras formas de primar en la atención integral de la salud, por ejemplo, a las horas expuesto por trabajos ¿no? Factores ergonómicos, quizás de gasto visual,
estrés, quizás bullying laboral, acoso, pues, hay muchos temas que se abordan en un SCT de acuerdo a la empresa, de acuerdo también al rubro que están ubicados. Ahí hay libertad de estar desarrollando lo demás. Ahora me gustaría ver su participación, si quieren participar, si quieren tener una empresa, y algunas preguntas que se quedaron ahí, o unas experiencias, ¿no? Quizás conocernos más en lo que es el principio de atención integral de la salud, principio integral, o en base a ustedes que les suscita, ¿no? A veces saber los principios rectores, ¿no? Principios básicos de acuerdo a la normativa 29783, ¿no? Pueden levantar la mano si gustan participar, si gustan comentar una experiencia que hayan tenido o que puedan complementar para, digamos, nutrirnos de ambas informaciones, ¿no? De ambas experiencias y poder aprender juntos, ¿no? Sí, Sandra Orevera alzó la mano. Eh, Ah, sí, Sandra, te escucho. Si no, Rubén Rolando dice, Urbina. Sí, disculpe, profesor, no la había sí, Sandra, ¿no? escuchado bien. Sí, profesor. Sí, Sandra, ¿cómo estás? Dime. Me había mencionado, no la había escuchado bien. Sí, sí, Sandra, coméntame. Me explicaba, profesor, de que me había escuchado mi nombre, quería saber si era para asistencia. No, no, O poder leer algo. no, lo que pasa es que vi tu mano levantada y pensé que querías intervenir en base a los principios que hemos leído para que poder nutrirnos más de acuerdo a las experiencias, ¿no? Porque ya la próxima clase vamos a tener algo más dinámico, porque la primera sesión es una aproximación de introducción a las normativas básicas de la ley 29783 en base a principios, ¿no? Entonces, acá lo que se hace es, primero poner los primeros cimientos para luego ya poder avanzar e implementar de una manera más dinámica lo que es la implementación de un SCT en cualquier empresa, ¿no? Sí, sí, profesor. Entonces, podemos recapitular si no hay otros comentarios, si no hay otras preguntas. Bueno, me preguntaron, creo que si este es válido para solamente Perú. No sé qué pregunta me hicieron ahí, solamente para Perú, me dijeron. Ah, ¿qué dice? ¿Esta información se aplica a nivel internacional o solo a nivel del país donde se imparte este curso? No, o sea, la normativa obviamente es de Perú, ¿no? Es la ley 29783, pero obviamente la normativa de un SCT peruano va enmarcada a lo que es la ISO 45001, ¿no? Esas dos normativas Profesor, buenas Sí, buenas noches. noches, Milagros. Buenas noches. Sí, buenas noches, Milagros, te escucho. Sí, Milagros, dime. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, Milagros, dime.
Sí, hay algo, un punto que usted tomó, que me parece muy, muy importante en el sector de que, por ejemplo, sí, ¿me escucha, profesor? Sí, Milagros, sí te escucho. Aló, Sí te escucho, ¿me Milagros. escucha? Sí. Buenas noches, ¿me escucha, profesor? Sí, quería comentarle, hay un tema muy importante que usted tomó al principio, donde dijo que es muy importante que el personal también de seguridad y salud en el trabajo lleve capacitaciones de lo que es atragantamiento, desmayos, ¿no? Porque muchas veces cuando por ejemplo, en lo que es campo, a veces, muchas veces, contamos con una enfermera, pero a veces siempre queremos un soporte, en este caso, un prevencionista, ¿no? Que es parte del área. Entonces, que ellos lleven esos cursos de capacitación sería un buen punto, me parece, y cómo podría ser para que ellos puedan capacitarlos actualmente de lo que son atragantamientos, desmayos, convulsiones, porque muchas veces se da hasta lo que es fatiga, somnolencia por el mismo sol, ¿no? Así es, sí, siempre, como te digo, las capacitaciones están, siempre hay un programa anual de capacitación que lo vamos a hacer más adelante, donde la empresa, obviamente que según los objetivos que tiene la política de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, va a detallar, ¿no? De acuerdo a lo que ellos están como objetivos primarios, secundarios y terciarios de su empresa, ¿no? Si es una binorma, serán objetivos también ambientales, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a lo que es residuos sólidos, ¿no? Cómo es su forma de tratar los residuos sólidos, cómo es la forma de mitigar los efectos los gases de efecto invernadero, que si es una fábrica de cemento, por ejemplo, ¿no? Mitigar, por ejemplo, el 50%, el 20%, cambiar de matriz energética, cambiar equipos que, por ejemplo, puedan contaminar el ambiente de un 80% a un 30% de aquí a 2 años, ¿no? Esos son objetivos y de acuerdo a ello, de ese programa, hay capacitaciones que se lo dan a los trabajadores en materia de funciones, de roles, de, por ejemplo, manejo de equipos que antes no había, ¿no? Capacitaciones, inducciones de trabajo, etcétera, como primeros auxilios, por ejemplo, tú me dices atragantamiento, también hay como primeros auxilios, ¿no? Etcétera, etcétera. En el caso de lo que es, me estaban diciendo en el caso de acoso, ¿no? Acoso, laboral, que es el famoso moving que le dicen, ¿no? En este caso, por ejemplo, eso se va directamente, se eleva una denuncia, ¿no? Ante lo que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. ¿Cómo se llama la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral? SUNAFIL. Obviamente que el requisito es gratuito, ¿ya? Bueno, esto incluye, ¿no? Las normativas sobre relaciones laborales individuales y o colectivas, como le dicen, ¿no? Obviamente son derechos fundamentales en el trabajo. Eso se desgloba obviamente del principio de prevención, ¿no? Principio de prevención y principio de protección en la ley 29783 sobre las condiciones de trabajo. Sean tanto, por ejemplo, en el móvil, ¿no? Lo que es el hostigamiento sexual, migraciones, trabajo extranjero, modalidades formativas, entre otros, ¿no? Asimismo, alumnos, hay un aplicativo, ¿no? De denuncia virtual en la SUNAFIL. No necesariamente tienen que ir directo a ello para poder realizar e incluso hay una modalidad, ¿no? Para poder denunciar de manera anónima, ¿ok? A no ser que se decida levantar la protección personal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en lo que es el moving, obviamente es una FIL excelente competente, ¿no? Que ellos ven, obviamente, si ustedes están haciendo una denuncia falsa o no, ¿no? Por ejemplo, en caso de que la denuncia presentada sea falsa o infundada, como se dice, obviamente que el denunciante se va a someter a las responsabilidades legales, ¿no? Responsabilidades legales de acuerdo a lo que es el incumplimiento de una declaración que se está haciendo por parte de la SUNAFIL, que obviamente la SUNAFIL es un ente competente y un ente que prácticamente recibe denuncias de todo tipo, ¿no? Claro, es una página, así es, Bárbara Caballero, es una página gratuita del Estado, ¿no? Y es en ese caso
La SUNAFIL es el ente competente para hacer una fiscalización laboral en materia de abuso laboral, hostigamiento sexual también, ¿no? En este caso, gira en torno a eso, a lo que es el mobbing, ¿no? El famoso mobbing que le dicen ahora. Así es. ¿Alguna otra pregunta respecto es muy interesante, ¿no? Ahora está viendo mucho lo que es como parte del el principio de que el trabajador debe estar protegido y asegurado, ¿no? En materia tanto del EPP, obviamente que también debe ejecutar sus labores de una manera que se sienta conforme, tanto emocionalmente, mentalmente, ¿no? No necesariamente físicamente también, ¿no? Obviamente, pero ya la salud engloba todo, ¿no? Tanto emocional también, ¿no? Entonces es ahí donde entra mucho el tema de lo que es el hostigamiento y todas las demás cosas relacionadas a lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo tipifica y obviamente que parte de los principios, ¿no? Así mismo, ¿no? No, ¿qué Profesor, normativo? disculpe, en todo caso, todo tipo de acoso, ya sea laboral, emocional, netamente con Senafil. SUNAFIL, claro, Ah, SUNAFIL. Senafil, perdón. Claro, obviamente que tú puedes hacerlo de forma anónima, pero obviamente tienes que dejar ciertos datos. Y decir haz una fila, obviamente hay un ítem donde tú lo puedes hacer de forma anónima, ¿no? Eso, el trámite no te cobra trámite, obviamente que no, porque es el ente competente, que es donde se puede denunciar, ¿no? Si hay algún abuso laboral, etcétera. Y no requieren de ningún tipo de pago, ¿ah? El trámite es totalmente gratuito, ¿ok? Buenas noches. Disculpe una consulta. ¿Se me está escuchando? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Me ¿Caterina? llamo Catherine, Hola, correcto. Caterina. Una pregunta, disculpe. Quisiera saber quiénes son los que conforman el grupo del personal de salud ocupacional. O sea, ¿por quiénes están conformados? Aparte de la enfermera o técnica y supongo el médico más, o solamente es la enfermera que está encargada. A ver si te entendí. ¿Tú quieres formar tu comité de seguridad en el trabajo o ya está formado ya? Mira, lo que pasa es que el comité de seguridad en el trabajo es un comité partidario y bipartito. O sea, está tomando trabajadores de la parte gerencial y de la parte de colaboradores. En este caso, trabajadores de primera línea, segunda línea, tercera línea o de un escalafón dentro del organigrama de tu empresa. Entonces, si es bipartito paritario, en este caso tú tienes que tomar de forma, si son tres, dos y dos. Ya, en este caso, si hay una enfermera o hay un médico ocupacional, pero que reúna los requisitos básicos, obviamente que sí puede entrar dentro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo. No hay ningún problema. No hay punto. Sí. Ya son punto, me parece. Sí. Bueno, dice, bueno, es ingeniero, una consulta. Estas capacitaciones que brinda el área, ¿cómo se brinda a todos los trabajadores, sean contratados, CAS o locadores de servicios? Los locadores de servicios son parte de ese registro obligatorio. Ah, mira, acá es muy interesante porque una vez pasada también me preguntaron, ¿los locadores de servicios son parte de ese registro obligatorio? Mire, lo que es, bueno, no entendí muy bien la pregunta, más específico, pero la parte del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo, obviamente que tienen que estar los representantes tanto de la empresa, la parte gerencial y la parte de colaboradores, pero inscritos en planilla de trabajo, ya no en la parte de contratación así, de forma breve o taxativa, ¿no? El CAS o locador de servicio, obviamente que todo que estén en planilla tiene que ser, o sea, tiene que tener un registro obligatorio de ST, claro que sí, porque también recuerda que hay homologaciones, ¿no?
por ejemplo, una empresa que quiere homologarse para trabajar en una minería, sea, por ejemplo, de operadora de residuos sólidos, tiene que adecuarse a la normativa de un SCT de acuerdo a la minería. Por lo tanto, esos requisitos de la minera tienen que estar homologados con los registros de la empresa que es operadora de residuos sólidos. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos básicos para conformar ese comité? Está en la ley 29783 y lo vamos a ver en la próxima clase ya, donde vamos a estar interactuado en base a la normativa, ¿no? Pero está todo en la 29783, es paritario, bipartito, los requisitos básicos, obviamente, es el número de personal, igualmente de 20 menos trabajadores, se suscita lo que es el quiebre, ¿no? Sean supervisor o ser presidente de lo que es el Comité de Seguridad en el Trabajo, donde hay un vocal también, ¿no? Hay dos personas bipartito, paritario, hay vocales, presidente, secretario, obviamente tanto de la parte gerencial como de la parte de trabajadores, ¿no? Los requisitos ya lo vamos a ver en la siguiente clase, de acuerdo a la normativa que se subyace a continuación. Bueno, siendo las 9:01, damos por terminado la sesión de hoy día y ya la sesión del día miércoles vamos a entrar a detallar más dinámico y quisiera ya la participación de ustedes en base a diversas charlas, a diversos estudios más de debate y dinámicos referentes y tener la ley en la mano, ¿no? La ley en la mano para que ustedes puedan pensar y debatir. Muchas gracias, Catalina Huanca. Muchas gracias. Claro, Gracias, profesor. ya, ok, Celine,